Hola a todos, seguimos con nuestros tutoriales. Este es de herramientas 2D. Aquí lo más importante es, pues vamos a comenzar a dibujar nuestra planta, pero las herramientas 2D pues va a ser más que todo curvas. Si ustedes se dan cuenta, cuando cambio aquí las diferentes grupos que hay, aquí también cambia nuestro sidebar, que es muy útil. Como les dije, acá en este siempre están los comandos que más se utilizan en cada categoría. Vamos en este caso a comenzar a usar el de las curvas y el 2D. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar los ejes estructurales. Lo más importante es pararse en la capa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el clic quiere decir que está en la capa. Ahí la cambié, digamos, ahí está sobre la capa, pero si dibujo, ahí no me va a dibujar sobre ejes estructurales porque no está chequeado. Entonces, yo siempre uso polilínea, comandos polilínea, y lo que vamos a hacer es, vamos a dibujar los ejes estructurales. Como se pueden dar cuenta, ya tengo las cotas de los ejes estructurales. Entonces, con el comando offset lo que hace es copiar paralelamente la línea. Le doy enter. Aquí, como pueden ver, me pide la distancia. Entonces, yo voy el 88, despicho D que está subrayada, enter, selecciono la línea y hacia dónde. Y ahí se me va a copiar. Después hago lo mismo. Este es de 10, pues de 10, selecciono la línea y allá. Y este es de 10, 10, es lo mismo. Si ustedes van a usar otra vez el comando, simplemente no tienen que em, volverlo a escribir, sino con enter ya otra vez los puede volver a usar. Distancia, este es 10, 10 y hacemos esto. Ahora hacemos los ejes estructurales en el otro sentido. Los del otro sentido y hacemos lo mismo. Acá tengo otra vez la cota. Entonces simplemente hago offset, la distancia 9.95, clic y listo. Si vamos a nuestra vista de perspectiva, podemos ver cómo ya tenemos nuestros ejes estructurales. Como ya acabamos esto, podemos bloquear nuestra capa, así no se mueve nada. Importante, seguimos con la estructura, pero como estamos haciendo todo en el Z0, podemos usar el project, así si tenemos algo en otra Z, no, la polilínea no queda en diferentes Z, sino va a quedar plana. Continuamos con la estructura. Entonces, como se pueden dar cuenta, la estructura es esta, que tiene el achurado de línea y está sobre los ejes estructurales. Entonces comenzamos con la columna. La estructura siempre tienen ya unas medidas predeterminadas. Acá ustedes se dan cuenta acá abajo cuánto es la distancia y se dan cuenta que es punto 40. Entonces pichan punto 40, clic, hacen lo mismo hasta acá, les da 1.20 exacto, después punto 40 y para cerrar la polilínea siempre ciérrenla, es con C de close, C, enter. Entonces ahí ya tenemos nuestra primera columna, ¿cierto? Vamos a hacer lo mismo para todas las diferentes estructuras. Ya tenemos lo mismo, 40. Llegamos hasta acá, miramos cuánto es. Ahí nos decía 210. Clic, 40, clic, C de close. Así sucesivamente hacemos la estructura. Ahora
vamos a hacer muros. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el primer muro. Los muros también tienen un grosor determinado, en este caso son 15 centímetros. En Colombia se usa, pues hay muros de drywall de 10, también de ladrillo de 12 o estos que son de 15. Y acá llegamos hasta 890. Enter, punto 15, enter, clic y cerramos. Como se dan cuenta, este muro no es exacto como la estructura, entonces hay diferentes formas de mover esta línea en nuestra polilínea. La primera es, si seleccionamos la polilínea, podemos seleccionar de izquierda a derecha solo estos puntos. Y con M de mover, los podemos mover un poquito más, 3 centímetros, para que quede todo exacto, ¿cierto? Hacemos lo mismo con todos los muros. Los muros bajos son los que están debajo de las ventanas, los antepechos. En este caso tenemos una fachada, una ventana continua, ¿cierto? Lo mismo, 10 centímetros. 10 centímetros se ve como muy poquito, entonces lo hacemos de 12. Clic. Y acá, para que nos quede la línea en el mismo punto, o en el mismo punto que estos, podemos usar el Smart Track. Ponemos un poquito aquí y si ven, me sale una línea guía. Clic y close de cerrar. ¿Cierto? Hay diferentes herramientas 2D que podemos usar. Una, por ejemplo, es Fillet. Entonces, por ejemplo, voy a hacer esta línea para que estos muros van iguales. Entonces, lo que hago es esta línea. Perdón, estoy en la capa que no es. Hago esta línea para que nos queden los muros iguales. La copio. Entonces, y ya tengo las dos líneas. Ahora puedo hacer la línea de este hasta aquí. Quitamos este near que no nos hace que el dibujo sea muy exacto. Y como se dan cuenta, acá es una L. Entonces lo que podemos es seguir dibujando. No importa si acá no les cacha exactamente. Los muros son 15. Ya les muestro cómo podemos juntar esta polilínea. Entonces una herramienta que se llama Fillet. Y lo que hace Fillet es unir dos líneas. Se puede en radio, como pueden ver acá, pero yo aquí no quiero que quede en radio, sino que quede pues totalmente ortogonal. Entonces lo que hago es R y le doy 0. Y ya selecciono las líneas y acá ya, por ejemplo, ya hice la esquina. Voy a hacer la esquina otra vez y acá ya me queda mi esquina perfecta. Hay otro comando que pueden usar también para hacer esto, que es trim. Entonces trim simplemente corta. Entonces ustedes les dan, quiero cortar esta línea que sigue hasta allá. Entonces acá como siempre, siempre miren que le está preguntando en la línea comando. Entonces vamos a escoger la línea que va a cortar, que es esta. Enter. Y después seleccionamos cuál va a ser. Como es una polilínea, acá se seleccionó pues la misma polilínea, pero está pasando por dos partes. Entonces si seleccionamos esto, se corta hasta acá, pero lo volvemos a hacer. Y ahí si llega hasta ahí, esta solo la necesitamos hasta acá. ¿Cierto? Pero esto lo vamos a hacer con Fillet para que nos sea más fácil. Si quieren volver a usar el mismo comando, simplemente con Enter y ya pueden tener su polilínea. Ahora se dan cuenta que la polilínea no está cerrada como está, digamos, esta, sino que está pues explotada, separada. Y lo más fácil es aquí con el rompecabezas de join o simplemente J. Y ahí ya nos queda la polilínea
em, cerrada, ¿cierto? Em, otra forma de, hicimos este ejercicio mover, es con Scale 1D, estamos aquí en 1D. Entonces, al igual que la foto, podemos hacer lo mismo con la foto, con la polilínea. Entonces, por ejemplo, cojo este, entonces siempre me piden el base point, le doy el base point, primera referencia, y hagamos de cuenta que la quería hasta esta línea de cotas, y acá esto ya la puedo llevar hasta acá. Esa es otra forma de hacerlo. También un comando muy bueno es que selecciona lo último que hicieron. Se llama cell last. Entonces selecciona lo último que hicieron. Ya cuando tengan un dibujo muy complejo, ese comando les va a ayudar mucho. Otros comandos importantes aquí es, por ejemplo, si ustedes hacen un zoom out, pero quieren volver al dibujo, es zoom z extends e, que acá está, ¿cierto? Otro es si uno tiene seleccionado un objeto, que este es más bueno también. Vamos a Z y seleccionamos el target. Perdón. Ahí lo que hice fue zoom y S de select. Entonces ya les hace zoom precisamente a lo que tenían seleccionado. Ahora podemos hacer una puerta y ventana. Como se pueden dar cuenta, este es un edificio de oficinas, son 1, 2, 3, 4, 5 oficinas. Estas puertas por lo general siempre son iguales de anchas. Entonces, si dibujamos una, podemos simplemente copiarla a las otras. Entonces, lo primero que vamos a hacer son los marcos. Ahí está dibujado el marco, pero voy a hacer un marco un poquito diferente, un poquito más sencillo, ¿cierto? Con polilínea. Quito el grid snap, y llego acá, marco más o menos tiene 3-4 centímetros, hagámoslo de 4, y con el Smart Track igual, como pueden ver, me da esta guía. Y C de cerrar. Las puertas y copiamos con copy acá en el otro lado. Dibujemos bien esta línea primero, este murito. Pues como saben, los muros tienen 15, enter, clic, y nos vamos hasta el ras de este, porque en el corredor todos los muros van a quedar iguales. Y CD close. Aquí nos aseguramos, si quieren moverla, y asegúrense de que quede perfecto. Ya después, con distance podemos revisar cuánto tiene entre marco y marco. Acá me da unos 11, y ahí podemos hacer la puerta. 1.11, enter, 4 centímetros, enter, 1.11, enter, clic, close. Aquí, como se dan cuenta, dibujé la puerta en otra capa, la dibujé en la de muros. ¿Cómo hago para cambiarla? Hay muchas opciones, como se dan cuenta en Rhino siempre hay muchas opciones. Una opción es, le damos clic derecho a puertas y ventanas y le dicen Change Object Layer. Y ahí ya queda. Voy a hacer Control Z. Otra opción es en Properties. Vamos aquí. Entonces, miren, cuando seleccionan una polilínea, ahí les dicen qué capa está. Ustedes simplemente pueden llegar acá y la cambian. También, como ustedes se dan cuenta, aquí abajo le dice en qué capa está. Siempre. Listo. Por último, vamos a hacer el arco de, eh, de cómo se abre la puerta. Entonces,
Aquí podemos hacer diferentes tipos de arcos. Por ejemplo, vamos acá y como pueden ver aquí está el- la flechita donde nos dicen diferentes tipos de arco. Aquí con centro, start y el ángulo. Aquí es de 3 puntos o de start, end y radius. Hagámoslo con este. Entonces el primer punto del arco es este, el segundo es este y ya después comenzamos a mirar el radio. Es este. Ahí ya nos quedan las puertas. Como pueden ver, mmm, esta otra vez nos quedó en otra que es, pero simplemente la cambiamos y ya está. Y ahora, como les dije, estas 5 puertas son iguales. Entonces lo que podemos hacer es un bloque. Cuando hacemos un bloque, eh, entonces seleccionamos lo que queremos y ponemos block. Él nos va a preguntar por el base point, le ponemos aquí en la esquina y nos pone el nombre. Cuando hagan bloques, también al igual que las capas, pónganle nombres claros. En este va a ser, perdón, puertas oficinas. Ya tenemos el bloque y simplemente lo vamos a copiar y pegar. Por ejemplo, en este es casi que un mirror, entonces vamos a usar mirror. Nos pone el primer punto, que es ahí, midpoint, aquí, y simplemente queda así, perfecto. Aquí es igual, entonces vamos a copiarlo y vamos hasta acá, ¿cierto? Y otra forma de copiar es usando el Gumball. Acá ustedes lo tienen, lo apagué, lo prendí. Y una forma de copiar es con Alt. Copiaron eso y lo podemos rotar con este. Como estoy en orto me va a dar 90 grados. Si pongo Shift me da los grados que quiera. Y como pueden ver es un mirror de cómo lo tenemos. Entonces es en este punto y simplemente lo llevo hasta donde es. Le hago un mirror y queda, borro este. Entonces, por último, vamos a hacer las ventanas y los marcos de las ventanas. Entonces, vamos a hacer un rectángulo desde esta esquina, como pueden ver, hasta la mitad. Y vamos a hacer unos marquitos. Esto también debe tener unos 5 o 4 centímetros. Como 3 centímetros mejor. 0,3. Clic. Aquí quitamos un poco el Smart Track. Y hacemos aquí. Intersect. Y nada, copiamos un poco los marcos asegurándose de que les dé perfecto lo que es, que es 1.50, entonces debe ser 3 y así sucesivamente, 4.50. Listo. Entonces ya sabemos cómo usar eh, las herramientas 2D para terminar nuestro plano.